Abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis 32, 1 a 22. Génesis capítulo 32, versículos 1 a 22. Vamos a estar leyendo hoy. Génesis 32. Y acuérdense que hay 50 capítulos en el libro de Génesis. Comenzamos, parece que en abril del año pasado. Y la esperanza de nuestra iglesia es terminar este libro de Génesis a los últimos, antes de los días festivos de este año, antes de la Navidad. Vamos al capítulo 32, nos faltan 18 capítulos más. Voy a hacer toda la lectura primero. 32, versículos 1 a 22. 21 estuvo. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos, exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanaim. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano, a Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje en la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos a hablar con su hermano Esaú, pero y ahora vienen al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por esto dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harás prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que vaya o que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo: vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que lleva, le contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: cuando se encuentren con Esaú, les dirán todo esto y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: lo pastigaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos procedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Señor, que tu palabra hable en nuestras vidas y en nuestros corazones esta mañana. En el nombre de Cristo te pedimos y te rogamos. Amén.
Yo me acuerdo cuando era joven. Yo vine a Cristo, al conocimiento de Cristo, puse mi fe en Cristo, como un adolescente, 11, 12, 13 años, algo por ahí. Y había un señor que siempre venía a recoger a mí y a mis hermanos para ir a la iglesia los domingos. Se llamaba Jeff Rock, se llamaba este señor. Y él era un estudiante ahí en el seminario de Dallas, teológico. Y él iba a la iglesia mientras estudiaba, y íbamos a la misma iglesia. Yo tenía 12 años, mis hermanos tenían 11 y 10 o 9 años, y tengo 2 hermanos que vivían conmigo. Y un día vine a Cristo, pero me acuerdo después una de las preguntas que me hizo un día, y era en su carro. Y todavía recuerdo lo que me preguntó. Y no he podido, en un sentido, todavía responder esa pregunta aún hasta hoy. Y quizás la puedo responder. Pero la pregunta que me hizo era esto. ¿Nunca has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado? En un tiempo en tu vida, ¿has escuchado a Dios susurrar en tu vida? ¿Has escuchado la voz de Dios en tu corazón? ¿Has escuchado la voz de Dios en tu cabeza? Yo le dije que no, ¿verdad? Como niño. Todavía me acuerdo de eso. Pero yo quiero pensar que para mi amigo Jeff, él sí lo había escuchado. Tener un encuentro divino de poder escuchar a Dios. Tener un encuentro divino donde podemos sentir sus ángeles rodeándonos. Tener un encuentro divino donde Dios te dice o nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Todavía me acuerdo que esa pregunta que él me hizo. Y muchas veces yo pienso, Señor, yo quiero escuchar tu voz. No es mi fe suficiente para sentirte, escucharte. Porque cuando vienen las pruebas, yo quiero que esas promesas que Dios nos ha dado, que me dé esas promesas. ¿Quién quiere las promesas de Dios que sean manifestadas en su vida? Todos, ¿verdad? Entonces he titulado el mensaje esto. En pruebas, las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra. En pruebas, las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra. Entonces les hago la pregunta de nuevo. ¿Has escuchado una vez la voz de Dios? ¿Has sentido la presencia de Dios? ¿Has sentido sus ángeles rodeándote, protegiéndote? ¿Has sentido la presencia de Dios en cualquier momento en tu vida? Yo he sentido la presencia, pero no he oído su voz. Y eso está bien. Vamos a fijarnos cómo se mira, cómo se debe de manifestar esa presencia en nuestra vida. Entonces, hemos hablado de Abraham. Abraham vivió 170 y algo años. Tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Isaac tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de los 2 hijos de Isaac? Que nacieron, que agarrando a Esaú y se daron a Jacob. A Esaú y Jacob. Entonces salieron 2 hijos de Isaac, pero salieron peleándose, salieron agarrándose uno del otro. Jacob, el nombre Jacob significa luchar. Y hemos mirado cómo Jacob ha luchado toda su vida. Luchó contra su hermano
cuando su hermano le dio la herencia, cuando su hermano le dio la primogenitura por un plato de ¿qué? Lentejas. Y luego también luchó contra su hermano y su padre para robarle la bendición a su hermano cuando se puso de rodillas para que su padre Isaac lo bendiciera. En vez de bendecir a Esaú, le robó la bendición. Y por esa razón Esaú, su hermano, lo quería matar. Su mamá se da cuenta y le dice a su esposo Isaac: hey, no quiero que nadie se case con mi hijo que sea una mujer cananea. Quiero que envíes a nuestro hijo, a nuestra familia en Mesopotamia, que agarre ahí una mujer. Entonces Esaú se va en pretexto Jacob se va en pretexto porque su hermano no quiere matar y su mamá no quiere esposo de él ahí en esa tierra. Porque en la tierra de Canaán hay puros ídolos, hay mucha gente que lo único que hace adoran ídolos, siguen a otros dioses y no querían que su hijo Jacob lo siguieran y buscaran una mujer. Porque cuando se le mete la mujer en el oído del esposo y esa mujer trae cosas del mundo y se le está susurrando en el oído del esposo, ¿qué es lo que va a hacer muchas veces el esposo? Sí, vida mía, sí, amor, lo que tú quieras. Entonces Isaac y su señora no querían que su hijo tuviera una mujer cananea. Quería que tuviera una mujer de la tierra donde lo vinieron. Entonces se fue. Y luego allí encontró a Dios en un encuentro divino, que vamos a ver que Jacob no ha sido perfecto. Y miró y tuvo un sueño, una visión. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era la visión? Que cuando Jacob durmió, miró una escalera de la tierra al cielo y miró ángeles descendiendo y ascendiendo, subiendo y bajando. Y luego por 20 años estaba con su tío y se encontró 2 esposas, Lea y Raquel. Su tío Labán lo engañó bastante. Lo engañó primero con la primera esposa, Lea, y luego con Raquel. Trabajó 14 años por este tío. Y luego trabajó otros 6 años para poder aumentar el rebaño de Labán, pero en realidad Dios aumentó el rebaño de Jacob. Se dio cuenta la familia y los hermanos, la envidia entró en los hermanos y la familia de Labán. Y ya no miraban a Jacob igual. Hemos estado en familia, ¿verdad? Cuando todo está bien, pero cuando uno tiene más éxito que el otro, ¿qué es lo que sucede entre la familia? Eso no sucede en la familia, ¿verdad? No sucede, eso nomás sucede afuera, en los que no son de sangre. Nunca sucede en la familia, ¿verdad? Sucede. El tío y los hermanos, los primos, los hijos de Labán, los hijos de su tío, ¿sabes qué? Este chavo ahora tiene más que nuestro padre. Y se dio cuenta Jacob y le dio miedo. Se va y se encuentra. Una semana después, Labán lo alcanza. Entonces, una prueba tremenda donde al último lo que sucede, se dividen, Labán entiende, Labán pierde a Dios porque se va Jacob. Jacob se separa de su familia. Porque lo que ha sucedido, vamos a ver, en esos 20 años que donde comenzó Jacob luchando contra Dios, luchando con su familia, ahora en 20 años, Jacob ya ha cambiado su mentalidad. Es un hombre diferente. Eso lo digo también porque ustedes que están orando por sus familias que están perdidos, sus hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, madres, padres, muchas veces dura años para que vean la luz del día. 20 años Jacob ha cambiado su corazón y ahora ya no es el que hace tranzas, ahora ya no es el que quiere siempre batallar, el que siempre quiere luchar. Ahora ha cambiado su mentalidad y su corazón. Ahora está mirando más claro
las cosas de Dios. Entonces tengan esperanza en sus corazones, hermanos y hermanas, que un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años es un día para Dios. Entonces Dios, no pierdan la esperanza si están orando para sus familias. Se dura años muchas veces. Jacob apenas está mirando el cumplimiento de las promesas de Dios. Génesis 32, ahora estamos. Vamos a ver que en prueba las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra. Pero aquí la pregunta, ¿cómo obra nuestra fe? La fe, ¿se puede mirar la fe? ¿Se puede mirar con ojos la fe? Uno dice que sí, otro dice que no. Yo digo que la fe sí se puede mirar, pero también es invisible. La fe se manifiesta en varias maneras. Vamos a ver que la fe se manifiesta en el corazón, pero también la fe se manifiesta en acción. La primera cosa que vamos a ver, que cuando estás en una prueba o estás orando por un desafío en tu vida, y quieres las promesas de Dios para tu vida, las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra en nuestro corazón. ¿Y cómo obra en nuestro corazón? Vamos a ver en versículos 1 a 2 del capítulo 32. Jacob también siguió su camino, y los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Lo primero que hizo Jacob, y esto es lo más difícil, especialmente entre familia, se tuvo que separar de su familia. Si quieres las promesas de Dios y quieres que esas promesas obren en tu vida, lo primero que tienes que hacer, lo que tiene que hacer tu fe, es obrar en una manera de separación. Jacob se separó de su familia. ¿Por qué? Porque su familia, Labán, sus sobrinos, no querían nada que ver de Dios. Entonces, en el corazón de Jacob, lo primero que tenía que hacer es hacer una decisión de separarse de la gente mundana, de la gente que son de este mundo. Separación del mundo, y hay que buscar el camino de Dios. Fíjense lo que dice en el primer versículo. Entonces, Jacob también siguió su camino. ¿Pero dónde va Jacob? Regresando a la tierra que Dios le había prometido a su abuelito Abraham y a su padre Isaac. Tenía que separarse y encontrar el camino de Dios. No puedes encontrar el camino de Dios si no primero te separas del mundo y te separas de los que son del mundo. ¿Por qué? Siempre te van a enganchar, siempre te van a arrastrar. Y puede ser amigos, amistad, pero muchas veces siempre es familia. Entonces, si quieres ver las promesas de Dios en tu vida, tienes que primero en tu corazón hacer la decisión de separarte. Hay que separarnos del mundo, hay que separarnos de los que nos están arrastrando y decir: ¿sabes qué? Yo te amo como familia, pero ¿sabes qué? Ya no me puedo rodear contigo, ya no puedo estar contigo, porque yo tengo que caminar y seguir el camino de Dios, como Jacob está haciendo aquí. Es difícil, ¿verdad? Especialmente si estamos en hogares y vivimos en casa donde estamos casados o casadas, o tenemos hijos o hijas que no son de Dios, ¿verdad? Es difícil, pero hay que separar. Si no podemos separarnos, apartarnos físicamente de ellos, hay que apartar nuestros corazones primero. Especialmente si estamos casados, si estamos en un matrimonio donde
la otra persona, el otro cónyuge, no es cristiano. No nos podemos apartar, ¿verdad? Hay que apartar nuestros corazones y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a amar como esposo. O ¿sabes qué? Yo te voy a amar como esposa, pero tengo que apartarme de todo lo que haces tú. Podemos vivir juntos, pero quiero que sepas, nunca dejaré lo que es la verdad de Dios. Yo voy a seguir el camino que Dios me ha puesto enfrente de mí. Hay que decirle eso a esas personas. Y si podemos separarnos, apartarnos, físicamente hay que hacerlo. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Es la segunda vez que Jacob se ha encontrado con ángeles. ¿Cuál era la primera vez que Jacob vio ángeles? ¿Se acuerdan? Cuando iba para Canaán. Perfecto. Cuando primero se huyó de su familia, dormió en un lugar y allí miró en un campo, en una visión, un sueño, ángeles bajando y subiendo. Esta es la segunda vez. Entonces la vida cristiana no va a ser perfecta. Hemos vivido la vida de Jacob, como su vida ha sido pecaminosa, pero también ha buscado a Dios y poco a poco se está separando del mundo, está apartándose de lo que no es de Dios. Y ahora, después de 20 años, está mirando la luz del día de Dios. Y fíjense cómo se manifiesta eso. Acabamos de hablar de un encuentro divino. Si puedes escuchar la voz de Dios, si puedes escuchar a Dios susurrar en tu vida. 20 años antes, Jacob miró la escalera divina, ángeles subiendo y bajando. Y ahora tiene otro encuentro. Pero aquí la Biblia no dice si es un sueño, una visión. Lo está mirando con sus propios ojos. Ahora Jacob está listo para recibir las promesas de Dios. Entonces, en Génesis 12, 1 a 3. Génesis 12, 1 a 3. Es Abraham, su abuelito, que tiene un encuentro divino con Dios. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Ahora Dios se está presentando a Jacob después de 20 años. Y Jacob mira a ángeles. Yo nunca he mirado a un ángel, pero yo sé que existen porque la Biblia habla de los ángeles. La Biblia habla de seres divinos. ¿Quién cree que los ángeles parecen como bebés con alas y andan volando? ¿Han mirado esos cuadros que pintan o ven en la televisión o tienen un cuadro o algo pintado donde un ángel es un bebé con ángeles volando? Hasta yo creo, les digo, que los ángeles, si miraríamos un ángel, correríamos por el temor de cómo se mira. Porque si van en Ezequiel o si van a Isaías, cada vez que estos dos profetas miraban a los seres divinos querubinos, se les metía el temor y se tiraban al piso. Entonces estos seres divinos no son como nosotros pensamos. Sí son protectores de nuestras vidas, protectores de la vida cristiana. Y aquí miramos el encuentro que Jacob tuvo de estos ángeles. Los ángeles, aunque son seres más altos que nosotros, son puestos por Dios para servirnos. Eso lo dice en Hebreos 1:14. Y nos sirven como servían a Jesús.
¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto antes de comenzar su ministerio? Estaba en el desierto por 40 días. ¿Y quién se le apareció a Jesús durante esos 40 días? El diablo. ¿Y qué es lo que trató de hacer el diablo con Jesús? Engañarlo. Tentarlo. 3 veces. Sin comer. Sabiendo eso, el diablo le ofreció: haz esta piedra pan. Dijo Jesús: el hombre no vivirá su vida comiendo pan, pero sobre el pan de vida. Luego le ofreció al diablo a todo el mundo. Y luego, después de la tercera tentación, ¿en forma de qué se le apareció el diablo? no sabemos. Quizás era una persona física, quizás era... Porque acuérdense que el diablo, el Satanás, el Lucifer, él es un ser divino. Y quizás estaba manifestándose en su forma original, o quizás como la apariencia de un hombre, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, que Jesús sabía quién era este hombre, quién era este ser. Entonces, pero después de la tercera tentación, los ángeles de Dios vinieron a servirle a Jesús en Mateo 4:11. En el segundo de Reyes, capítulo 6, 15 al 17, el criado de Eliseo tenía sus ojos abiertos para ver el gran ejército de ángeles a su alrededor. ¿Han escuchado de gente que adora a ángeles? ¿Deberemos adorar a los ángeles? En Apocalipsis, a los últimos 2 veces, el apóstol Juan se le aparece un ángel y cada vez se cae de rodillas. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a Juan? No hagas eso, porque yo soy tu siervo. Yo soy siervo igual que tú en el ministerio de Dios. Levántate. Entonces, ángeles son seres divinos creados por Dios, creados como tú y yo. John Patton, un misionero de las islas de Vanuatu, contó como una noche los indígenas hostiles se habían puesto alrededor de las oficinas centrales de su misión. Pretendieron quemar la casa para que salieran la familia Patton y para matarlos. Él y su esposa oraron durante toda la noche. Y cuando al fin amaneció, sus atacantes se fueron. Un año después, un jefe de la tribu llegó a ser cristiano. Y Patton le preguntó sobre aquella noche. El jefe contestó: ¿quiénes eran todos esos hombres que tenían ahí con ustedes? El misionero explicó que solamente él y su esposa habían estado allí. El jefe insistió que había visto a cientos de hombres grandes con ropa y espada que brillaban caminando alrededor de la oficina central de la misión. Así que los indígenas tenían miedo de atacar. Una historia verdadera. Ángeles existen y ofrecen protección, ¿verdad, hermano José? Sí. Pero fíjense lo que no dice aquí la Biblia en los versículos 1 a 2, que después del encuentro divino con los ángeles, que se fueron, los ángeles estaban con él siempre. Spurgeon, Charles Carlos Spurgeon, un predicador del siglo XIX, dijo esto: no pido que puedas ver ángeles, aún así, si es así, así sea. Pero después de todo, ¿qué es ver un ángel? El hecho de la presencia de Dios no es mejor que ver a cualquiera de sus criaturas. Quizás el Señor favoreció a Jacob con esta visión de los ángeles, porque él era una criatura pobre y débil en cuanto a su fe. Dios todavía envía a sus ángeles sobre ti, aun cuando tu fe te está fallando. Esta maravillosa revelación de la presencia y el cuidado de Dios vino a Jacob después de que finalmente se separó de Labán.
el hombre mundano. La separación del mundo trae una mayor visión al creyente. No nos podemos enfocar en Dios si hay distracciones del mundo. Si no has escuchado, si no has sentido la presencia divina de Dios en tu vida, hay que preguntarte en tu vida misma si hay que apartar. ¿Qué te está deteniendo? ¿De qué te tienes que apartar para sentir esa presencia divina? Jacob lo sintió por la segunda vez. Apenas se había apartado de su familia y ahora va aprendiendo. Ay, si yo sigo el camino, la presencia de Dios en este pasaje está manifestando a un ángel, pero es la presencia de Dios divina. Separación. En tu corazón tienes que hacer esa decisión. Tienes que obrar en tu fe, hacer esa decisión, separarte. La segunda cosa que nuestro corazón debe de hacer es prepararnos en humildad. Humildad. Esa palabra en nuestra cultura y contexto latino es bien difícil. Yo me acuerdo como hombre y mi papá le encantaba mirar las películas de Vicente Fernández. Nadie sabe quién es Vicente Fernández, pero ¿qué es lo que es? Si tenemos que describir a Vicente Fernández, ¿qué es Vicente Fernández? No el artista, pero lo que él enseña en la pantalla. ¿Qué es lo que sale como el carácter de Vicente Fernández? ¿Cómo? Macho, orgulloso, lleno de nada de humildad, nada. Soy hombre y ¿qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera, y voy a tomar y voy a tener mujeres. Eso es el contexto latino de que venimos nosotros, pero no nomás los hombres. Lo escuché también en un podcast de ayer que ahora lo que está sucediendo en las mujeres es el movimiento femenino. Las mujeres quieren ser apoderados igual que los hombres, especialmente en nuestra cultura latina. Debe de ser bíblico. Y entonces la humildad es lo que se necesita para poder comenzar a recibir las promesas de Dios. Fíjense lo que dice en versículos 3 a 5. Acuérdense que en 20 años ya va cambiando la vida de Jacob. Luego Jacob envió mensajeros delante de sí y de a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y les dijo a ellos, ordenándolos, diciendo: así dirán a mi señor Esaú. Bueno, ¿no es el hermano de él? Ahora se está humillando con respecto a su hermano. Mi señor. Y luego en 5, tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor. Hay que humillarnos, aún en frente de nuestros enemigos. Es fácil, ¿verdad? Cuando alguien te ha hecho daño, cuando alguien te ha escupido, cuando alguien te ha maltratado, es difícil humillarlo, ¿verdad? Es difícil decir: te voy a dar el respeto que mereces. Aquí lo que está haciendo Jacob, está humillando. Él quiere resolución al conflicto. ¿Y cómo se hace? Humildad. Hay que humillarnos ante la prueba que tenemos enfrente de nosotros, sabiendo que no podemos resolver ese problema de nosotros mismos. Primer Juan 4:4 dice: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Así que hay que humillarte sabiendo que el diablo es bien poderoso, sabiendo que el mundo es muy grande y va a venir con todo el ejército del diablo para quitarte y
necesito a nadie. Yo lo voy a hacer en mí mismo, en mi fuerza. Ese es el estilo mundial, el estilo de lo que quiera que haga el diablo. Hay que humillarnos ante el poder de Dios diciendo, Señor, no puedo, es muy poderoso el diablo, es muy poderoso el mundo, es muy poderoso lo que tiene contra mí. Pero como dice 1 Juan 4:4, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Hay que humillarnos. La reconciliación entre el conflicto comienza con la humildad piadosa para traer paz. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Quieres paz en tu prueba? ¿Quieres paz en tu conflicto? ¿En tu desafío? Hay que humillarte primero. No lo puedes hacer tú mismo. Hay que caer de rodillas en tu corazón y decir, Dios, no puedo. Señor. Y luego si miran el 18 y 20, otra vez le dice a sus siervos que le digan esto a Esaú. Son de su siervo Jacob. Y en 20 otra vez le dice, mire, su siervo Jacob. ¿Quién es Esaú? Sí, es su hermano, pero también lo considera como su enemigo. En el Salmo 23 dice que Dios prepara una mesa para nuestros enemigos. Es difícil. Jacob sabe que él ha engañado a su hermano y se está humillando aquí. ¿Cómo debemos humillarnos hoy en nuestras vidas, en nuestras pruebas, en nuestros desafíos? Versículos 6, 7 y 8. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro y 400 hombres con él. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que piensa ahí Jacob? Que su hermano viene con 400 hombres. Viene con un ejército pequeño. Se le mete el temor de Dios a Jacob. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos. ¿Se acuerdan cuando Dios aumentó todo para Jacob? Yo sí me acuerdo. Cada que Labán decía, todas las ovejas que sean negras van a ser tuyas y serían solo ovejas negras. ¿Y quién aumentó Dios? ¿A Labán más o a Jacob? Y ahora estamos mirando el fruto de eso. Jacob va a usar lo que Dios le dio porque nada es de Jacob. Dios se lo dio, Dios se lo aumentó. Ahora Dios, donde había orado antes a Dios, ahora Dios, Jacob va a usarlo para tratarse de ayudarse. Si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces lo que hace Jacob, divide su campamento en 2. Porque en caso que Esaú mate a un grupo, todavía tiene el otro grupo. Hemos mirado que en pruebas las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra en nuestro corazón. Y eso se manifiesta en separándonos, preparándonos en humildad, pero también en oración. Y este es el problema. Muchas veces queremos hacer cosas sin orar. Ese es el problema número 1. Quizás nos separamos, quizás preparamos la humildad, pero nunca oramos. Cada vez que tengan que hacer una decisión, ya sea grande o pequeña, hay que orar. Hay que orar. Y Jacob sabía esto. Fíjense, en versículos 9 a 12 del capítulo 32. Entonces, Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que me regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y de fidelidad. Otra vez en la humildad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón,
pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Saúl, pues tengo miedo de que venga a matarme y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Oración. ¿Quieres las promesas de Dios? ¿Quieres que las promesas que Dios que ha dado en su palabra obren y que se manifiesten? Hay que primero separarnos del mundo. Ya se puede significar familia, de amistades, de pecado. Hay que preparar nuestros corazones en humildad, pero también hay que orar. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 9. Entonces Jacob dijo, oh Dios. El problema es, en muchos de hoy, si yo voy a la calle aquí en la esquina y les digo, les pregunto a alguien no conocido, ¿tú sabes que hay un Dios? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Tú piensas que hay un Dios? La mayoría del tiempo, ¿qué es lo que van a decir? Sí. Sí. Hay muchos que no son cristianos, que saben de Dios. O que corren a Dios nomás cuando necesitan algo. Lo usan a Dios como un mago. Como un genio. Pero en Santiago dice que hasta los demonios reconocen a Dios. Y los demonios no van a estar en el cielo, ellos van a estar en el lago eterno de fuego con el diablo para la eternidad. Entonces no es suficiente que corras a Dios y dices, Dios, fíjate lo que dice aquí Jacob. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste. Señor. El problema es que muchos saben de Dios, le hablan a Dios, corren a Dios, tienen a Dios a un lado cuando lo necesitan como un genio. Sacar un conejo de un sombrero, necesito algo, Dios. Pero no tienen a Dios como su ¿qué? Señor. Muchos cristianos viven sus vidas con Dios en su vida, pero no lo hacen el Señor de su vida. ¿Cómo se mira eso? A tener a Dios como nuestro Señor y no más a un Dios. Vivir nuestras vidas fieles a la palabra de Dios. Ir a la iglesia, estar rodeados por otros cristianos, orar. Obedecer los mandamientos de Dios. Eso es hacer Dios el Señor de nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo, amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas las fuerzas. Eso es tener al Señor Dios como el Señor. Involucrar a Dios en todas nuestras decisiones. Mucha gente hace decisiones todo el día y no involucran a Dios. Compran una casa, compran un carro, buscan un trabajo, se van del trabajo, tienen niños, hacen esto y esto, pero nunca oran o nunca van a Dios y le dicen, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Señor Dios es el que debe de estar guiando todo en tu vida. Y si no te está guiando en tus finanzas, si no vas a las escrituras, si no vas a la Biblia para decir qué es lo que debo de hacer, Señor, con mi dinero, qué es lo que debo de hacer, Señor, con mis finanzas, qué es lo que debo hacer, Señor, con mi familia, qué, Señor, lo que debo de hacer con mi trabajo, qué, Señor, lo que debo de hacer con mis compañeros, qué, Señor, oh Dios, dame salud, otra vez, dame salud, Señor. Eso más que les está yendo bien, menos se acuerdan de él. ¿Y qué es lo primero que miramos los primeros de enero, cada año nuevo? Dios, dame qué. Sí. Salud. Dame salud, dame qué. Trabajo. Dios, dame salud a mi familia. Dios, dame esto.
superficial. Superficial. Eso no es tener a Dios como tu Señor. Jesucristo tiene que ser no nomás tu Salvador, pero tu Señor en todo aspecto de tu vida. Y aquí lo está haciendo Jacob. Dios, yo sé que eres el Dios poderoso, todopoderoso del mundo, del universo, pero también eres el Señor de mi vida. Estoy orando ahorita, vengo a ti porque tengo este problema, tengo este desafío. Tú que viniste a mi abuelito Abraham y a mi padre Isaac, ahora te estoy pidiendo a ti porque tú eres donde no eras antes, Dios, ahora eres mi Señor de mi vida. Ese es el problema. Muchos cristianos viven sus vidas teniendo a Dios a un lado en la cartera. Ay, tengo el número del carpintero aquí en la tarjeta. Oh. Señor, oh Dios, así no es como trabaja el cristianismo, así no es como trabaja la vida cristiana. Si Dios es Dios de tu vida, debe de ser el Señor de toda tu vida. Amén. Hay una diferencia entre nomás teniendo a Dios a un lado cuando lo necesitas y tenerlo como tu Señor de toda tu vida. Jacob había visto últimamente a sus guardias de ángeles, pero en esta angustia, recuérdense que estos ángeles nunca se fueron, pero ¿a quién corrió? ¿A quién se humilló? ¿A quién se inclinó? ¿A quién le pidió? ¿A quién oró? A Dios, al Señor. No voy a ver, no quiero meterme tan profundo en esto. Nuestra cultura latina, muchos van, no a Dios. Ahí estaban los ángeles a un lado de Jacob, pero él no fue a ellos. Él no fue a los seres creados, él fue a, ¿sabes qué? Muy agradecido que estás aquí conmigo. Muy agradecido que me estás protegiendo. Pero ¿sabes qué? Tú no eres Dios. ¿Sabes qué? Yo sé que eres más alto en forma que mí, pero tú no eres Dios. Yo voy directo a Dios. Mucha gente va al mundo, va a santos muertos, va a un hombre en una iglesia, en una caja de confesión. Eso no es Dios. Y aquí Jacob lo que mira, que él no volteó para la izquierda o para la derecha, él volteó directos sus ojos a Dios. Porque Dios solo debe de, Él merece nuestra oración, nadie más. En nuestro corazón hay que ver separación, preparación, oración. Y esto es donde van a caer muchos de nosotros aquí. Retención de su palabra. ¿Qué significa retención? ¿Qué significa retener algo? Guardar. ¿Y cómo guardamos algo? Si quieres las promesas de Dios en tu vida, en tu desafío, en tu prueba, hay que mostrar tu fe en tu corazón con separación, preparación, oración y retención. Hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra y guardarla en tu corazón. Porque fíjense lo que dice aquí Jacob en 9 a 12. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, ¿qué me dijiste? Jacob se acuerda de la palabra de Dios. Señor, tú me dijiste, tu palabra me dijo esto. Y otra vez en el versículo 12, porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar. Hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra. Lo voy a repetir. Hay que leer la palabra. Déjalo de nuevo. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer para guardar en tu corazón esas promesas que un día quieras usar para Dios. Retención de su palabra. Hay mucha gente que mira videos, podcasts, mira otros predicadores, pero nunca vas a recibir las promesas de Dios y retener las promesas de su palabra, a guardarlas en tu corazón y en tu mente si no estás haciendo lectura de la palabra. Nunca.
no estamos en su palabra. Porque Dios nos ha dado su palabra para poder usar su palabra en oración. Pero si no tenemos su palabra en nuestro corazón, ¿cómo vamos a poder saber qué orar? Sí podemos orar. Dios sabe nuestros corazones, pero no sabemos la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos va a bendecir con sus promesas? ¿Cómo vamos a ver que Él nos dijo esto y que Él nos dijo esto? Jacob se acuerda que Dios le dijo y trae esas promesas. Señor, tu palabra me dijo esto. Retención de la palabra. Muchas de nuestras oraciones no alcanzan lo que pudieran porque no contienen la palabra de Dios. Con frecuencia no contienen la palabra de Dios porque hay muy poco de la palabra de Dios en nosotros. Jacob recuerda que Jehová, el Señor, le había dicho, él le dijo a Dios, Jehová, ¿qué me dijiste? Otra vez, el predicador famoso, Carlos Spurgeon, dijo esto. Amado, ¿quién ha ido a un museo? ¿Qué es lo que tienen en un museo? Tienen cosas Antiguas. muy viejas. Y lo dejan afuera para que toda la gente lo toque, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dejan las cosas afuera para que la gente toque todo? Porque pueden dañarlas, ¿verdad? Tienen valor. Tienen valor. Amado, dice Spurgeon, te digo una y otra vez, estudia mucho las promesas de la palabra de Dios. Tenlas en los extremos de tus dedos. Recuerda las cosas que Dios les ha dicho a los hombres y cuando se les ha dicho y a qué hombres se les ha dicho y descubre por este medio hasta qué punto te las ha dicho a ti. Muchas veces tenemos las promesas de Dios en un lado, escondidas, guardadas como un museo, pero nunca las usamos, nunca las tocamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y andamos corriendo a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy en esto? Jacob estaba en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y no puedes hacer esto tampoco. Si no tienes la palabra de Dios obrando en tu corazón, no puedes invocar esas promesas. ¿Qué significa invocar? Cuando voy a invocar algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pedir. Orar. Orar. Pedir. Pedir. Orar. Si yo te doy una promesa a ti, si yo le digo a mi señora, yo te estoy prometiendo el día de la boda, yo te estoy prometiendo amarte, ser fiel a nuestro matrimonio, a ti. Ya vamos 18 años. Muchas veces ella necesita un recordatorio de mí, que yo la amo. Y igual, yo necesito un recordatorio de ella, que ella me ama. ¿Y qué es lo que le decimos si estamos casados muchas veces al cónyuge? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí me amas, ¿verdad? Invocar las promesas. Tú prometiste amarme. Tú prometiste que ahí ibas a estar conmigo. Tú prometiste que nunca me ibas a abandonar. Tú prometiste que ahí ibas a estar. Tú prometiste que nunca te ibas a alejar de mí. Tú me prometiste que ibas a ser mi refugio. Es recordándole, Señor Dios, tú dijiste. Señor Dios, tú dijiste. Versículo 9. Señor, tú me dijiste, vuelve a tu tierra, a tus familiares. Yo te haré prosperar. Señor, fíjate. Lo voy en tu palabra. Tú me dijiste. Mira, Señor, tú me dijiste en 2. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré de tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su granja. Tú me dijiste, te estoy recordando, Señor. Estoy invocando esa promesa. Ahora lo que necesito que hagas, que me hagas prosperar. Que me hagas como la
haciendo todo. Segundo Samuel 7, 25, 27, la lectura que hizo nuestra hermana. El rey David estaba en una prueba. Fíjense lo que el rey le dice a Dios. Y ahora, oh Señor Dios, otra vez Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Y sea agradecido tu nombre para siempre, al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Señor, tú me dijiste, tienes que cumplir en tus promesas. Me dijiste que tú eres el Señor de los ejércitos. Tú dijiste que ibas a ser mi Dios, que ibas a ser mi Señor, que ibas a edificar mi casa, que ibas a edificar mi vida. Y vengo, como dijo Jacob, soy indigno, pero te estoy clamando, Señor, tu palabra, tu promesa dice esto. Hay que guardar la palabra, hay que retenerla para decirle a Dios, es lo que quiere Dios, que vengas a ver tus promesas y diciéndole, Señor, yo estoy haciendo todo. Ahora estoy invocando tus promesas, hay que cumplir en tus promesas, Señor. Y Dios tiene que cumplir. Entonces hay que obrar nuestra fe en nuestro corazón. Primero, que separarnos del mundo, ya sea familia, amistades, del pecado, hay que humillarnos ante Dios, hay que orar, hay que retener o leer su palabra y hay que invocar su palabra, pero ahí no para. Si quieres las promesas de Dios, tienes que ser unas veces, no siempre, que poner tu fe en acción. Fíjense, vamos a leer 13 a 21 Jacob pasó por la noche allí, entonces de lo que tenía consigo escogió un presente, un regalo para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas, criando con sus crías, 40 vacas, 20 novillos, 20 asnos, 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Porque cuando lo que está haciendo aquí Jacob está apartando las manadas, los grupos, para que cuando Esaú mire la caravana de ganado, de gente, van a estar separados y van a un grupo y luego espacios. Se va a mirar como mucho, ¿verdad? Y ordenó el primero, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte de quién eres y a dónde vas y de quién son estos animales que se van delante de ti, entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos que iban atrás de la manada, diciendo, de esta manera hablarán de Esaú cuando lo encuentren y dirán, mire, su siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Santiago 2, 14, 17, la tengo aquí en la pantalla. ¿Recuerda que preguntábamos cómo se mide la fe? La fe es algo que tenemos en el corazón. Cuando uno está enfermo y está hospitalizado y está orándole a Dios en su corazón, no hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Nada más que orar, pidiéndole a Dios que que Él enseñe favor. Pero muchas veces, ninguno de nosotros estamos hospitalizados, muchos de nosotros estamos en pruebas. Pero, hermanos míos, dice aquí Santiago, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe? Entonces Santiago dice, ¿para qué te sirve la fe?
si no tienes obras? ¿Acaso podrás salvarlo de esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguense y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando cómo va a obrar nuestra fe. Aquí está hablando de ayudar a la gente pobre, ayudar a los que no tienen abrigo, ayudar a la gente que necesita comida. Y nomás diciendo, voy a orar por ti. Pero no hace nada. No es decir que siempre tenemos que darle dinero o algo. Pero si eso es el estilo de vida que siempre estamos y nunca hacemos nada más que orar. Oración es profundo. Aquí estamos, de hecho, cada otro miércoles, como iglesia, orando, como iglesia. Pero la fe también se manifiesta en otras veces. Santiago 1:22, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévala a la práctica. ¿Qué significa llevar algo a la práctica? Hacerlo. Viviendo una vida como cristianos, amar a nuestro prójimo. Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. 1 Juan 3:18. Y si quieren estos pasajes después se los doy. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Aquí está la cita que buscaba después. Dijo también, oh hombre, te ruego, no trates las promesas de Dios como si fueran curiosidades para un museo, sino créelas y úsalas. Invoca esas promesas. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jacob? Está poniendo su fe en acción. Jacob hizo su oración con fe, pidió con valentía que Dios hiciera algo y humildemente ofreció los motivos por los que el Señor debía cumplir su palabra. Pero, ¿qué es lo que acaba de hacer en los últimos 8 versículos? Puso su fe en acción, juntó de grupo su ganado, separó. Muchas veces lo que sucede, Dios, yo quiero un buen trabajo, o yo quiero un trabajo. Del sofá. Oran, Dios, yo quiero ser un mejor marido, una mejor esposa, pero nunca abren la Biblia, nunca practican, nunca oran y se quedan sus corazones sentados en el sofá. Quieren un trabajo bueno, pero no hacen el esfuerzo para hacer, no hacen la acción. La acción de Jacob es que él juntó, se levantó de sus pompis y actuó. No se quedó su fe sentada a un lado pidiéndole a Dios algo y él haciendo nada. No era su fe arrastrada. Hay muchos cristianos que tienen fe arrastrada. Quieren que Dios les ayude, pero ellos no hacen nada. Nada. Pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Puedo imaginar a Dios diciendo, ay, hijo mío, pero me pediste, pero estás sentado. Eres un hijo arrastrado. ¿Cómo te voy a bendecir con mis promesas? ¿Cómo te voy a dar esto? Si tú me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra cosa. George Muller, un gran hombre de fe y oración, le preguntaron cuál era la parte más importante de la oración. Él contestó, los 15 minutos después de que haya dicho amén, no importa lo bueno que haya sido la oración de Jacob, su fe se verá reflejada en lo que hizo después de orar.
En pruebas, las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra. Esa fe tiene que obrar en nuestros corazones, mirándose en preparación, en humillación, en oración, en invocación, en retención. Pero también hay veces que tenemos que poner nuestra fe en acción. ¿Y cómo se mira eso en nuestro día como cristiano? ¿Qué pruebas o desafíos tienes ahorita en este momento que le has pedido a Dios con que te ayude y no se ha manifestado esa respuesta? ¿Quieres aprender la Biblia? ¿Quieres tener éxito en tu palabra? ¿Quieres ser buen padre o madre a tus hijos? ¿Quieres encontrar un buen esposo o esposa piadosa? ¿Quieres ser un mejor predicador? ¿Qué desafíos familiares? ¿Qué desafíos relacionales? ¿Qué desafíos matrimoniales tienes que Dios no ha respondido porque nomás has hecho lo del perdón, pero no has ponido tu fe también en acción? No puedes decirle a Dios, hazme un mejor predicador sin estudiar la palabra. Yo no puedo mejorar en darle la palabra si yo no estoy estudiando, si yo no estoy involucrado en su palabra, si yo no le meto todo el tiempo dedicándole a Dios para ustedes. Hay muchos que quieren aprender la palabra de Dios, pero no pueden. No puedo, no sé. Dios no me dio ese don. Lectura. Hay que leer para retener y para invocar esa promesa. ¿Tienes problemas matrimoniales? Oh Señor, ayúdame con mi esposo, con mi esposa. ¿Qué has hecho aparte de orar? ¿Qué acción has tomado en tu vida para que cambie eso? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Qué has hecho? ¿Te has levantado? ¿Has orado? ¿Le has pedido a Dios? ¿Pero qué has hecho? ¿Quieres encontrar un esposo, una esposa? ¿Has orado? ¿Le has dicho a Dios, Dios, tú quieres que yo tenga un cónyuge piadoso, piadosa? ¿Pero qué acción estás tomando? ¿Estás buscando aquí, allá, no importa? ¿O estás enfocándote en alguien que sea piadoso, una buena pareja para ti? La oración, la fe no sirve, como dijo Santiago, si no la pones en acción, si no hay obra. Hay que obrar. ¿Has visto la presencia divina de Dios en tu vida en esto? En tus pruebas, en tus desafíos, en tus peticiones. ¿Has visto? Y si no se ha revelado Dios en tu vida en lo que le has pedido, fíjate en el espejo. Hay que tener un buen balanceo. Si estás orando, si te has apartado, si eres humilde, si estás reteniendo la palabra, si estás invocando la palabra, pero no estás poniendo acción lo que tú tienes que hacer. Tienes que balancear todo. No puedes tu fe aquí y no tener en acción acá. También tu fe tiene que balancear. Tienes que hacer algo. Tienes que levantarte del colchón. Tienes que levantarte del sofá. Hay que poner la televisión, el Facebook para abajo y decir, Dios, ayúdame a recibir las promesas, tus bendiciones. Necesito actuar. Necesito poner mi fe en acción y no tener mi fe arrastrada. ¿Estás atravesando tu fe en ambos, tu corazón y también en acción? En prueba, las promesas de Dios obran cuando nuestra fe obra. Padre Celestial, gracias que tú eres fiel, aún cuando nosotros no somos fieles a ti. Si hay alguien aquí sentado que nunca ha puesto su fe en la promesa de Cristo, en la sangre de Cristo, en la sangre que trae vida eterna, que lo haga esta mañana. Es bien sencillo, Padre Celestial. Si hay alguien aquí que quiere venir a Cristo, que quiere conocer las promesas de Dios, primero tiene que ser parte de tu familia. Señor, si hay alguien aquí que anda buscando, que el Espíritu Santo está obrando en su corazón, llévalos al conocimiento de Cristo, ya sea aquí después del servicio
o después. Que levanten sus manos después. Padre, queremos tus promesas, pero como seres humanos muchas veces somos flojos, arrastrados, y levantamos oración, te pedimos esto y esto, pero nunca queremos hacer el trabajo duro para recibir esas promesas. Te pedimos, Señor, danos la valentía de salir de esa caja de comodidad y enfrentarnos con una fe que va a obrar. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.